Hay cosas en esta vida que uno carga en el pecho por tanto tiempo que parecen volverse parte de nuestros huesos, de nuestra sangre, de nuestra respiración. Secretos tan pesados que cada latido del corazón duele, porque la verdad está ahí dentro queriendo salir, gritando para ser contada, pero el miedo es más grande que el valor. Hoy, después de 35 años guardando este infierno dentro de mí, voy a contarles una historia que va a arrancar pedazos del alma de quien la escuche. Una historia sobre cómo un hombre de Dios se transformó en el propio demonio, sobre cómo 7 mujeres inocentes fueron engañadas de la forma más cruel que se puedan imaginar, y sobre cómo cuando la verdad finalmente salió a la luz, nosotras fuimos las culpables, las condenadas, las expulsadas. Si ustedes creen que conocen la maldad, si creen que ya vieron al ser humano en su peor estado, esperen a escuchar lo que pasó en el interior de Chihuahua entre 1987 y 1992, cuando yo tenía entre 26 y 31 años de edad. Hola, mis queridos que llegaron hasta aquí. Mi nombre verdadero no lo puedo revelar por motivos que van a entender a lo largo de esta historia, pero pueden llamarme Esperanza. Tengo 64 años, los cumplí el mes pasado, y nací en 1961 en un pueblito perdido en el interior de Chihuahua, de esos que ni aparecen bien en el mapa, donde todo mundo conoce a todo mundo y donde los secretos se guardan con más celo que el oro. Hoy necesito romper un silencio de décadas porque descubrí que existen otras mujeres por todo México que pasaron por la misma situación que yo pasé, y ellas necesitan saber que no están solas, que la culpa nunca fue nuestra. Antes de empezar esta historia que va a mover el corazón de cada uno de ustedes, quería agradecer porque llegamos a más de 50,000 suscriptores esta semana. Es un número que me emociona profundamente porque sé que cada persona que aprieta ese botón de suscribirse representa a alguien que necesita escuchar estas verdades, alguien que tal vez esté pasando por algo parecido y se sienta sola en el mundo. Quiero que dejen en los comentarios de dónde están viendo, si hay gente de Baja California, de Yucatán, de Oaxaca, de Nuevo León, puede hasta ser de fuera de México. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rinconcitos diferentes, que no estoy hablando sola a las paredes de mi cuarto. Respiren hondo, mis queridos, porque esta historia va a doler mucho. Es sobre manipulación disfrazada de amor divino, sobre depredadores que usan la Biblia como arma, sobre cómo una organización religiosa que debería proteger puede convertirse en la guarida de los peores monstruos. Es sobre cómo 7 muchachas, incluyéndome a mí, fueron engañadas por el mismo hombre, un anciano respetado, casado, padre de familia, que todos en nuestra congregación veneraban como un santo. Y cuando todo salió a la luz, cuando la verdad explotó como una bomba en nuestra comunidad, nosotras fuimos las diablas, las tentadoras, las que sedujeron a un hombre de Dios. Era 1987 cuando mi vida tomó el rumbo que cambiaría todo para siempre, aunque yo solo lo entendería años después. En esa época tenía 26 años. Estaba casada hacía 8 años con Heriberto, un hombre 22 años mayor que yo, serio y severo como la mayoría de los hombres de nuestra generación. Heriberto trabajaba en un rancho ganadero que quedaba a 15 kilómetros del pueblo. Salía de casa antes de que saliera el sol y regresaba cuando ya estaba oscuro, siempre cansado, siempre de mal humor, siempre con ese olor fuerte de sudor mezclado con estiércol que se pegaba a la ropa y a la piel. Nuestro pueblo era demasiado pequeño para tener nombre propio en la cabeza de la mayoría de la gente. Quedaba en medio de la nada, entre Chihuahua capital y la frontera con Estados Unidos, en una región desértica donde la vida era dura y las oportunidades eran pocas. No pasaba camión todos los días. La luz eléctrica había llegado hacía poco tiempo y todavía se iba seguido. El agua venía de pozo cuando había y de pipa cuando escaseaba. Las calles eran de tierra, las casas eran de adobe o ladrillo, y el calor era insoportable gran parte del año. Yo vivía en una casa pequeña de 3 cuartos que Heriberto había construido con sus propias manos cuando nos casamos. Era una construcción sencilla,
de adobes sin repellar, con piso de cemento pulido y techo de lámina que se calentaba tanto en el verano que parecía horno. Teníamos una sala que también servía de cocina, un cuarto que compartíamos y un baño que quedaba en el patio de atrás, separado de la casa principal. Las paredes eran gruesas para protegernos del calor, pero aún así el ambiente era sofocante la mayor parte del año. Nuestros muebles eran básicos y funcionales: una mesa de madera que Heriberto había hecho, 4 sillas de tule, un ropero pequeño que apenas cabían nuestras ropas, una cama de fierro con colchón de resortes que hacía ruido cada vez que alguien se movía. En la sala teníamos un sillón viejo que había heredado de mi mamá cuando murió, un garrafón que era nuestra única fuente de agua fresca, y un librero pequeño donde guardábamos las publicaciones de los Testigos de Jehová y nuestra Biblia de pasta negra. La rutina de nuestra casa era rígida como reloj de iglesia. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para prender el brasero en el patio y preparar el café antes de que se levantara Heriberto. Él no toleraba retrasos ni excusas. Decía que mujer que no sabía cuidar la casa no servía para nada. Después de que se iba al trabajo, yo me encargaba de los quehaceres domésticos: barrer la casa, lavar la ropa en la pila, cuidar la pequeña huerta que teníamos atrás, coser y remendar las piezas que se dañaban. Nuestro matrimonio había sido arreglado por las familias cuando yo tenía apenas 18 años. En nuestra religión, casarse joven se veía como protección contra la tentación y contra los peligros del mundo. Mis papás pensaron que Heriberto sería un buen marido porque era trabajador, tenía casa propia, no tomaba ni fumaba y era un hermano activo en la congregación de los Testigos de Jehová. El hecho de que fuera mucho mayor que yo no se veía como problema. Al contrario, se consideraba ventaja porque los hombres mayores, supuestamente, eran más maduros y estables. La congregación de los Testigos de Jehová de nuestro pueblo funcionaba en una casa adaptada en la calle principal, una construcción de adobes pintada de azul claro, con ventanas de madera que rechinaban cuando pegaba el viento. El Salón del Reino, como lo llamábamos, tenía 2 salas, una más grande donde hacíamos las reuniones, con sillas de plástico alineadas frente a una mesa pequeña que servía de púlpito, y una más chica atrás donde guardábamos las publicaciones y hacíamos reuniones menores. El olor que recuerdo de ese lugar era de cera en el piso mezclado con sudor, porque no había ventilador y el calor de Chihuahua era insoportable. Nuestra congregación tenía como 40 miembros en total, contando hombres, mujeres y niños. Las familias principales eran la nuestra, la de los hermanos Rodolfo y Concepción con sus 5 hijos, la del hermano Sebastián y su esposa Ramona con 3 niños pequeños, y algunas hermanas solteras o viudas como Iracema, Dalila y Francisca. También había algunos jóvenes, entre ellos varias muchachas de entre los 18 y 25 años que siempre llamaban la atención de los hermanos mayores de la congregación. El líder de nuestra congregación era el anciano Joaquín, un hombre de 50 años en esa época, alto y delgado, siempre impecablemente vestido a pesar del calor infernal del interior chihuahuense. Joaquín tenía una presencia imponente, una voz grave y pausada que imponía respeto cuando hablaba, y un conocimiento bíblico que nos impresionaba a todos. Siempre usaba camisa blanca bien planchada, pantalón de vestir oscuro sin una arruga, y zapatos negros bien boleados que brillaban hasta en el polvo de las calles de tierra del pueblo. Joaquín tenía cabello entrecano, siempre peinado hacia atrás con brillantina, una barba bien recortada que mantenía siempre del mismo largo y ojos oscuros que tenían un brillo especial cuando hablaba de asuntos espirituales. Era un hombre guapo para su edad, alto y elegante, con porte de quien estaba acostumbrado a ser respetado y obedecido. Cuando entraba al Salón del Reino, todas las conversaciones se detenían y todos los ojos se volteaban hacia él con una mezcla de respeto y admiración. Estaba casado desde hacía más de 20 años con la hermana Herminia, una mujer de 46 años, bajita y gordita, siempre callada y sumisa como una sombra del marido. Herminia parecía vivir para servir a Joaquín, siempre 2 pasos atrás de él, con los ojos hacia abajo, estando de acuerdo con todo lo que él decía sin nunca cuestionar nada.
Tenían 4 hijos ya grandes, 3 muchachos que se habían ido del pueblo a trabajar a Chihuahua capital y una hija que se había casado y se mudó a Sonora. En la época en que pasó esta historia, Joaquín y Herminia vivían solos en una casa grande en el centro del pueblo. La casa de ellos era una de las pocas de 2 pisos en el pueblo, pintada de amarillo claro con ventanas verdes y un portal grande enfrente donde Joaquín a veces se sentaba a leer al atardecer. Era una construcción sólida, de ladrillos con repello bien hecho, con un patio grande atrás donde Herminia criaba gallinas y sembraba condimentos. Tenía muebles de madera fina, piso de mosaico en algunos cuartos y hasta refrigerador, lo cual era un lujo en nuestro pueblo en esa época. Joaquín era respetado por toda la comunidad, no solo por la congregación. Él dirigía las reuniones con autoridad natural, se sabía la Biblia de memoria, citaba versículos en situaciones que parecían imposibles de recordar, hacía oraciones largas y elocuentes que nos emocionaban a todos. Cuando alguien tenía problemas personales, era a Joaquín a quien buscaba para pedirle consejos. Cuando había conflictos entre los hermanos, era Joaquín quien los resolvía con sabiduría salomónica. Cuando alguna familia pasaba apuros económicos, era Joaquín quien organizaba la ayuda de la congregación. Las reuniones se hacían 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes por la noche, empezando siempre a las 7:30 en punto. Joaquín no toleraba retrasos. Decía que la puntualidad era reflejo de respeto a Dios y a la organización. Las reuniones seguían siempre el mismo patrón. Empezaban con un himno cantado por todos, seguido de una oración hecha por uno de los hermanos mayores. Después venía el estudio bíblico basado en las publicaciones de la Atalaya, con preguntas y respuestas donde todos participábamos. Joaquín siempre dirigía la parte principal de las reuniones, haciendo las preguntas con esa voz grave y pausada, indicando con gestos elegantes quién debía responder, completando las respuestas con explicaciones adicionales que demostraban su conocimiento profundo de las Escrituras. Era fascinante escucharlo hablar. La forma como conectaba versículos de diferentes partes de la Biblia, como explicaba profecías complejas de una manera que hasta los niños podían entender. Después del estudio bíblico principal, siempre había una parte práctica donde los hermanos presentaban demostraciones de cómo predicar de casa en casa, cómo dirigir estudios bíblicos con personas interesadas, cómo responder a objeciones comunes que la gente hacía sobre nuestra religión. Joaquín supervisaba estas presentaciones con atención, haciendo comentarios constructivos que nos ayudaban a todos a mejorar nuestras habilidades de predicación. Los sábados teníamos la predicación de casa en casa, que era una de las actividades más importantes de nuestra vida como testigos de Jehová. Salíamos en grupos pequeños, siempre con un hermano más experimentado liderando, y visitábamos todas las casas del pueblo y de los ranchos cercanos. Era un trabajo cansado, especialmente con el calor del interior chihuahuense, pero que considerábamos esencial para la salvación de las personas. Joaquín siempre organizaba los grupos de predicación con cuidado, distribuyendo los territorios según la experiencia y habilidad de cada hermano. Tenía clara preferencia por trabajar con las hermanas más jóvenes. Decía que ellas necesitaban orientación especial para desarrollar sus habilidades de enseñanza. Siempre encontraba pretextos para poner a las muchachas más nuevas en su grupo, explicando que era su responsabilidad como anciano entrenar a la siguiente generación de predicadoras. Los domingos teníamos la reunión más larga e importante de la semana, que duraba casi 4 horas. Empezaba a las 9 de la mañana con un estudio bíblico para toda la familia. Después había un discurso público que Joaquín u otros ancianos invitados presentaban y terminaba con un estudio de revista en el que todos participábamos. Era un día entero dedicado a las actividades espirituales y llegábamos a casa exhaustos pero espiritualmente renovados. Los otros días de la semana, además de las obligaciones domésticas, yo participaba en actividades adicionales de la congregación. Los martes había el estudio bíblico domiciliario con otras hermanas, donde estudiábamos publicaciones específicas para mujeres sobre sumisión, crianza de hijos y nuestro papel como esposas cristianas. Los jueves, algunas de nosotras nos reuníamos para preparar las demostraciones que presentaríamos en las reuniones, ensayando diálogos y practicando presentaciones.
Joaquín siempre demostraba interés especial por el desarrollo espiritual de las hermanas más jóvenes de la congregación. Decía que las mujeres tenían un papel fundamental en la organización de Dios, que aunque debían ser sumisas a los hombres, tenían responsabilidades importantes en la enseñanza de otras mujeres y niños. Frecuentemente ofrecía estudios bíblicos particulares para aquellas que él pensaba que necesitaban atención especial. Yo empecé a recibir esa atención especial a finales de 1987, cuando Joaquín notó que estaba pasando por dificultades en mi matrimonio. Heriberto había quedado sin trabajo por algunos meses y estaba especialmente irritado y agresivo en casa. Peleábamos constantemente. Él se quejaba de la comida, de la limpieza de la casa, de mi comportamiento en las reuniones. Decía que me estaba volviendo rebelde, que estaba cuestionando su autoridad más de lo que debía. Durante una reunión de jueves, Joaquín me llamó aparte y me preguntó si todo estaba bien con mi vida espiritual. Dijo que había notado que andaba triste y distante durante las reuniones, que tal vez estuviera enfrentando pruebas que podían afectar mi relación con Dios. Se ofreció a hacer algunos estudios bíblicos particulares conmigo, para ayudarme a fortalecer mi fe y encontrar soluciones bíblicas para mis problemas personales. A Heriberto le pareció excelente la idea cuando le mencioné la oferta de Joaquín. Dijo que yo realmente necesitaba orientación espiritual porque andaba desobediente y cuestionadora en casa, que tal vez algunos estudios con nuestro anciano me ayudarían a entender mejor mi papel como esposa sumisa y me harían volver a ser la mujer obediente con la que se había casado. Los estudios particulares empezaron en la primera semana de enero de 1988, siempre los jueves por la tarde, en la casa de Joaquín. Herminia siempre me recibía con educación, me ofrecía un vaso de agua fresca del garrafón y después desaparecía hacia la cocina o al patio, dejándonos solos en la sala de arriba para nuestra sesión de estudio espiritual. La sala era espaciosa y bien ventilada, con muebles de madera de calidad y un librero lleno de libros religiosos que impresionaba a cualquiera. En el primer estudio, Joaquín fue extremadamente gentil y paternal. Preguntó sobre mis problemas en casa. Escuchó con atención cuando describí las dificultades que estaba enfrentando con Heriberto. Abrió la Biblia y empezó a hablar sobre la importancia de la sumisión de la esposa al marido, citando versículos de Efesios y Colosenses, explicando cómo las mujeres habían sido creadas por Dios para ser ayudadoras de los hombres. Joaquín tenía una forma elocuente de hablar que hacía cualquier tema interesante y convincente. Explicó cómo Eva había sido engañada por la serpiente en el Edén porque cuestionó la autoridad de Adán, cómo todas las mujeres cargaban esa tendencia natural a la rebeldía y necesitaban luchar constantemente contra ella a través de oración y sumisión. Dijo que mis dificultades matrimoniales probablemente eran resultado de que yo no estaba siendo lo suficientemente sumisa a los deseos y necesidades de mi marido. Durante estas conversaciones, Joaquín se sentaba en el sillón a mi lado, mucho más cerca de lo normal para una conversación entre un hombre casado y una mujer casada. Ponía la mano en mi hombro cuando hacía algún punto importante. Me tomaba la mano brevemente cuando oraba por mí al final de cada sesión. Decía que estaba sintiendo una conexión espiritual muy fuerte durante nuestros estudios, que nuestra sintonía en la comprensión de las Escrituras era especial. Poco a poco, Joaquín empezó a introducir temas más personales en nuestras conversaciones. Preguntaba sobre mi vida íntima con Heriberto, sobre si yo estaba siendo una esposa satisfactoria en todos los aspectos del matrimonio. Decía que como anciano, él necesitaba entender completamente mi situación para poder aconsejarme adecuadamente, que no debía tener pena de hablar sobre asuntos íntimos con él, ya que era como un padre espiritual para mí. Cuando me sonrojaba de vergüenza con sus preguntas íntimas, Joaquín se reía gentilmente y decía que yo era muy inocente y pura, que esa pureza era una bendición de Dios, pero que también podía ser un obstáculo para recibir orientación espiritual adecuada. Citaba ejemplos de mujeres en la Biblia que habían conversado abiertamente sobre asuntos íntimos con hombres de Dios, como la samaritana que habló con Jesús sobre sus múltiples matrimonios. En el tercer estudio particular, Joaquín empezó a hablar sobre cómo el amor entre hombre y mujer
era una creación divina. Cómo Dios había dado a los seres humanos la capacidad de sentir placer físico para que pudieran reflejar en sus matrimonios el amor que Él sentía por la congregación cristiana. Abrió la Biblia en el libro de Cantares y empezó a leer versículos sobre la belleza del cuerpo femenino, sobre el deseo entre amantes, sobre la intimidad física como expresión de amor espiritual. Era la primera vez en mi vida que escuchaba a alguien hablar sobre sexualidad de una forma abierta y natural, especialmente usando la Biblia como base. En nuestra educación religiosa, el sexo siempre se trataba como algo necesario solo para la procreación, algo que las esposas sumisas debían aceptar como deber conyugal, pero no necesariamente disfrutar. Escuchar a Joaquín hablar sobre placer y deseo como creaciones divinas era al mismo tiempo impactante y fascinante. Joaquín se dio cuenta de mi interés y sorpresa con estos temas e intensificó este tipo de conversación en los estudios siguientes. Hablaba sobre cómo algunas mujeres eran especialmente bendecidas por Dios con belleza física y sensualidad natural, cómo estas características eran dones divinos que debían ser apreciados por hombres capaces de reconocer la obra de Dios cuando la veían. Empezó a hacer comentarios sobre mi apariencia, siempre de forma respetuosa, pero claramente admirativa. Decía que yo tenía ojos especialmente expresivos, que mi sonrisa tenía una luminosidad que reflejaba pureza interior, que mi voz tenía una dulzura que demostraba bondad de corazón. Empezó a tocar mi cara ocasionalmente cuando hablaba sobre estas características, siempre explicando que solo estaba ilustrando los puntos que hacía sobre cómo Dios creaba belleza física para reflejar belleza espiritual. Durante el cuarto mes de estudios particulares, Joaquín introdujo la idea de que algunas mujeres en la historia bíblica habían sido escogidas por Dios para misiones especiales que involucraban relaciones únicas con hombres de fe. Habló sobre cómo Sara había tenido que compartir a Abraham con Agar para que los propósitos de Dios se cumplieran. Cómo Ruth se había acercado a Booz de una manera no convencional para garantizar su redención. Cómo Esther había usado su belleza y feminidad para salvar a su pueblo. Estas historias las contaba de una forma que yo nunca había escuchado antes, enfatizando aspectos de intimidad y relación que normalmente no se discutían en las reuniones públicas de la congregación. Joaquín explicaba cómo estas mujeres habían sido lo suficientemente valientes para actuar fuera de las convenciones sociales cuando Dios se lo requería, cómo habían confiado completamente en hombres de fe, incluso cuando no entendían completamente los propósitos divinos detrás de sus acciones. Mis queridos que me están acompañando hasta aquí, ya se están dando cuenta hacia dónde va esta historia, ¿verdad? A veces las señales están todas ahí frente a nosotros, pero no logramos verlas porque confiamos demasiado en personas que deberían protegernos. Si este relato los está conmoviendo, dejen su like para alentarme a seguir compartiendo estos recuerdos dolorosos que guardé por tanto tiempo. Era imposible cuestionar a Joaquín directamente, porque siempre mezclaba cada sugerencia o comentario inadecuado con versículos bíblicos y argumentos teológicos sólidos. Cuando yo demostraba incomodidad con algo que él decía o hacía, inmediatamente citaba algún pasaje sobre obediencia y sumisión, sobre cómo las mujeres fieles de la Biblia confiaban completamente en hombres de Dios, incluso cuando no entendían sus intenciones. Hablaba sobre cómo Satanás usaba la desconfianza para alejar a las personas de los siervos de Dios. Durante el verano de 1988, Joaquín intensificó significativamente nuestros estudios particulares. Pasamos a encontrarnos 2 veces por semana en lugar de una, siempre en el mismo horario, siempre en la sala de arriba de su casa, mientras Herminia se ocupaba de sus actividades domésticas. Las sesiones empezaron a durar más tiempo, a veces extendiéndose por 3 o 4 horas, siempre con la excusa de que teníamos mucho material bíblico que cubrir. Joaquín empezó a hacer preguntas cada vez más personales sobre mi vida íntima, sobre mis sentimientos y deseos más profundos. Preguntaba si yo estaba realmente feliz en mi matrimonio, si sentía que estaba cumpliendo mi potencial como mujer, si a veces no soñaba con una vida diferente, más rica espiritualmente. Cuando yo dudaba en responder,
Él decía que necesitaba conocer completamente mi corazón para poder orientarme adecuadamente en el camino de Dios. Fue durante una de esas conversaciones largas e íntimas que Joaquín empezó a plantar la semilla de la idea que cambiaría mi vida para siempre. Dijo que durante sus oraciones y meditaciones había recibido algunas impresiones espirituales sobre mí que eran muy significativas. Que Dios parecía estar preparando algo especial para mi vida, una misión o propósito que sería diferente de lo que yo imaginaba para mí misma. Explicó que no siempre los propósitos de Dios seguían los patrones sociales tradicionales, que Él a veces escogía personas para misiones que exigían valor para actuar fuera de las expectativas convencionales. Citó ejemplos de profetas que habían sido instruidos a hacer cosas que parecían extrañas o inadecuadas para sus épocas, pero que después se revelaron parte de planes divinos mayores y más importantes. Joaquín dijo que estaba orando intensamente para recibir más claridad sobre estas impresiones espirituales relacionadas conmigo, pero que ya podía percibir que involucraba algún tipo de servicio especial al que yo sería llamada. Que yo debería empezar a orar también sobre el asunto, pidiendo a Dios que preparara mi corazón para aceptar cualquier misión que Él tuviera para mí, aunque pareciera diferente o inusual a primera vista. Estas conversaciones sobre misiones especiales y propósitos divinos únicos crearon una expectativa intensa en mi mente. Empecé a sentirme especial, escogida, destinada para algo más grande que la vida simple y rutinaria que llevaba como esposa de un trabajador rural en un pueblo pequeño del interior. La idea de que Dios tenía planes específicos para mí era al mismo tiempo emocionante y aterrorizante. Durante las semanas siguientes, Joaquín continuó desarrollando este tema de forma gradual y cuidadosa. Hablaba sobre cómo algunas mujeres en la Biblia habían sido escogidas para engendrar hijos que serían líderes espirituales importantes, cómo esos embarazos habían sido diferentes de los normales porque eran parte de planes divinos específicos. Mencionaba casos como el de María, madre de Jesús, que tuvo que aceptar un embarazo que las personas a su alrededor no entenderían. Citaba también ejemplos del Antiguo Testamento, como Sara que quedó embarazada milagrosamente en la vejez para dar a luz a Isaac, como Rebeca que tuvo gemelos que representaban dos naciones diferentes, como Raquel, que luchó tanto para tener hijos porque sabía que ellos serían especiales en el plan de Dios, siempre enfatizando cómo estas mujeres habían tenido que confiar completamente en la palabra de hombres de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles o socialmente complicadas. A finales de septiembre de 1988, Joaquín finalmente reveló lo que él decía ser la visión completa que había recibido sobre mi misión especial. Dijo que durante una noche de ayuno y oración, Dios le había mostrado claramente que yo estaba destinada a ser madre de un niño que sería un líder espiritual importante en el futuro, que este niño sería especialmente ungido por Dios para ayudar en la expansión de la obra de los testigos de Jehová en nuestra región. Explicó que, como en el caso de varias mujeres bíblicas, este embarazo especial no sucedería a través de mi matrimonio actual, sino que sería resultado de una unión bendecida con un hombre que Dios había escogido específicamente para esta misión. Que no siempre los maridos terrenales estaban preparados espiritualmente para participar en planes divinos tan elevados, y que Dios a veces usaba otros hombres de fe especial para engendrar hijos destinados a propósitos específicos. Cuando pregunté dubitativa quién sería ese hombre escogido por Dios, Joaquín bajó los ojos humildemente y dijo que las oraciones y revelaciones indicaban que él mismo había sido escogido para esa responsabilidad sagrada, que esa era una carga pesada para él, porque significaba complicaciones e incomprensiones, pero que como siervo fiel de Dios no podía rechazar una misión divina, aunque fuera difícil o controvertida. La revelación me dejó completamente impactada y confundida. Por un lado, la idea de haber sido escogida para una misión tan importante era emocionante y elevaba mi autoestima de una forma que nunca había experimentado. Por otro lado,
La sugerencia de tener una relación íntima con Joaquín era aterrorizante y contraria a todo lo que había aprendido sobre moral y fidelidad conyugal. Joaquín percibió mi confusión e inmediatamente empezó a trabajar para calmar mis dudas y miedos. Dijo que yo no debería sentirme culpable o preocupada, que cuando Dios llama a alguien para una misión especial, Él también provee la paz y la comprensión necesarias para aceptar esa misión. Que grandes mujeres de fe en la historia habían pasado por la misma lucha interna antes de aceptar sus destinos únicos. Citó el ejemplo de María, que inicialmente se turbó cuando el ángel anunció que quedaría embarazada del Espíritu Santo, pero que después de reflexión y oración encontró paz para decir: «Hágase en mí según tu palabra». Habló sobre cómo Gomer, esposa del profeta Oseas, tuvo que vivir una situación matrimonial complicada para ilustrar la relación entre Dios y el pueblo infiel, y cómo ella fue bendecida por aceptar esa misión difícil. Joaquín dijo que yo debería tomarme algún tiempo para orar y meditar sobre esta revelación, que no debería tomar ninguna decisión precipitada, que Dios respetaba nuestro libre albedrío y no forzaría a nadie a aceptar una misión para la cual no estuviera preparada espiritualmente, pero que Él esperaba que considerara seriamente la posibilidad, porque el niño que resultaría de esa unión sería una bendición no solo para nosotros, sino para toda la obra de Dios en nuestra región y posiblemente en el mundo entero. Durante las semanas que siguieron a esa revelación impactante, viví en un estado de confusión mental intensa que me consumía día y noche. No lograba dormir bien. Me daba vueltas en la cama pensando en las palabras de Joaquín, tratando de entender si aquello realmente podía ser un mensaje divino o si era algún tipo de prueba de mi fe. Durante el día, mientras hacía los quehaceres domésticos, mi mente vagaba constantemente hacia las conversaciones que habíamos tenido, hacia los versículos bíblicos que había citado, hacia los ejemplos de mujeres del pasado que habían aceptado misiones incomprendidas. Heriberto notó mi distracción e irritación crecientes, pero lo atribuía a los estudios bíblicos que estaba haciendo con Joaquín. Él pensaba que era normal que me pusiera más seria y pensativa después de sesiones intensas de estudio de las Escrituras. A veces comentaba que me estaba volviendo más espiritual, más enfocada en las cosas de Dios, lo que él consideraba una evolución positiva en mi carácter como esposa cristiana. Durante este periodo de incertidumbre, Joaquín fue extremadamente paciente y comprensivo conmigo. No presionaba por una respuesta, no demostraba impaciencia o frustración con mis dudas. Al contrario, usaba cada encuentro nuestro para reforzar la idea de que mi lucha interior era normal e incluso esperada. Decía que todas las grandes mujeres de fe habían pasado por periodos de cuestionamiento antes de aceptar completamente sus destinos únicos. Él empezó a traer más ejemplos bíblicos de situaciones complejas que Dios había usado para sus propósitos. Hablaba sobre cómo Judá tuvo hijos con Tamar en una situación que parecía inadecuada, pero que resultó en el linaje de donde vendría el Mesías. Cómo David tuvo múltiples esposas y concubinas porque Dios tenía propósitos específicos para cada uno de los hijos que nacerían de esas uniones. Cómo Abraham tuvo hijos con Sara y Agar porque Dios quería establecer dos linajes diferentes para dos pueblos diferentes. Joaquín explicaba que los patrones morales que aplicábamos en situaciones normales a veces tenían que ser trascendidos cuando Dios tenía propósitos especiales en mente, que lo que se consideraba pecado en circunstancias ordinarias podía convertirse en obediencia sagrada cuando formaba parte de un plan divino específico. Citaba versículos sobre cómo los pensamientos de Dios eran más altos que nuestros pensamientos, cómo sus caminos eran diferentes de nuestros caminos. Durante estas conversaciones, Joaquín intensificó gradualmente el contacto físico entre nosotros. Empezó a abrazarme de forma paternal cuando llegaba y me despedía de nuestros estudios, siempre explicando que era una expresión natural de afecto espiritual entre padre e hija en la fe. Sus manos empezaron a quedarse más tiempo en mis hombros cuando oraba por mí, y empezó a tocar mi cara ocasionalmente cuando hablaba sobre cómo yo era especial a los ojos de Dios. Estos toques siempre iban acompañados de explicaciones espirituales.
Joaquín decía que estaba sintiendo una unción especial cuando ponía las manos sobre mí para orar, que Dios estaba usando el contacto físico para transmitir bendiciones y confirmaciones espirituales. Citaba ejemplos bíblicos de cómo los hombres de Dios usaban imposición de manos para transmitir poder espiritual, cómo Jesús tocaba a las personas cuando las sanaba, cómo los apóstoles ponían las manos sobre nuevos convertidos. A finales de octubre de 1988, durante una tarde especialmente calurosa, cuando hasta los pajaritos estaban callados por el calor, Joaquín dijo que había recibido una confirmación definitiva sobre nuestra misión especial. Había pasado la noche anterior en ayuno y oración, y durante las primeras horas de la mañana había sentido una presencia divina muy fuerte, confirmando que había llegado el momento de avanzar hacia la siguiente fase del plan de Dios. Joaquín abrió la Biblia en el libro de Cantares y empezó a leer versículos sobre la belleza de la mujer amada, sobre el deseo entre amantes, sobre la intimidad física como expresión de amor espiritual. Su voz estaba más suave e íntima de lo normal, y hacía pausas largas entre los versículos, como si estuviera permitiendo que cada palabra penetrara profundamente en mi corazón y en mi mente. Después de la lectura, Joaquín cerró la Biblia y se volvió hacia mí con una expresión solemne y tierna a la vez. Dijo que yo era una mujer extraordinariamente bella, no solo físicamente sino espiritualmente, y que Dios me había bendecido con cualidades especiales que Él quería usar para propósitos sagrados. Que mi pureza e inocencia eran exactamente lo que Dios estaba buscando en una mujer para engendrar un niño especialmente ungido. Joaquín se acercó más a mí en el sillón donde estábamos sentados y empezó a hablar sobre cómo el acto de crear vida era lo más sagrado que existía, cómo cuando un hombre y una mujer se unían para engendrar un niño, estaban participando del propio poder creativo de Dios. Que nuestra unión sería diferente de cualquier cosa mundana o carnal, sería una comunión espiritual expresada a través de la intimidad física, sería un acto de adoración y obediencia a Dios. Él puso las manos en mis hombros y dijo que sentía la presencia de Dios muy fuerte en ese momento, que el Espíritu Santo estaba indicando que era el momento correcto para dar el primer paso en nuestra misión sagrada. Cuando dudé y demostré nerviosismo, Joaquín inmediatamente empezó a orar en voz alta, pidiendo a Dios que me diera paz y valor, que removiera cualquier duda o miedo que Satanás pudiera estar usando para impedirme aceptar mi misión especial. La oración fue larga y emotiva, llena de referencias bíblicas sobre obediencia y confianza en Dios, sobre cómo las grandes mujeres de fe habían superado sus miedos para aceptar destinos únicos. Joaquín hablaba como si estuviera recibiendo revelaciones directas de Dios en ese momento, citando versículos que parecían aplicarse perfectamente a nuestra situación, haciendo conexiones teológicas que eran convincentes y tranquilizadoras. Cuando la oración terminó, yo estaba en un estado emocional muy intenso, una mezcla de miedo, emoción, confusión y una extraña sensación de paz que interpreté como confirmación divina. Joaquín percibió mi estado emocional alterado y aprovechó para intensificar su acercamiento físico. Empezó a tocarme de forma más íntima, siempre explicando que aquello era sagrado, que estábamos participando en algo santo, que Dios estaba presente ahí con nosotros, bendiciendo nuestra unión. Yo estaba completamente paralizada entre diferentes emociones conflictivas. Una parte de mí sabía instintivamente que aquello estaba mal, que era traición a mi matrimonio, que era contrario a todo lo que había aprendido sobre moralidad y fidelidad. Pero otra parte estaba convencida por los meses de preparación psicológica, por las citas bíblicas constantes, por la autoridad espiritual de Joaquín como anciano respetado de la congregación. Joaquín percibió mi lucha interna e intensificó aún más la manipulación emocional y espiritual. Dijo que yo estaba siendo probada exactamente como Abraham fue probado cuando Dios le pidió sacrificar a Isaac, que mi obediencia en ese momento definiría si sería bendecida como las grandes matriarcas de la Biblia o si perdería una oportunidad única de servir a Dios de una forma especial, que él estaba siendo usado por Dios como instrumento para esa bendición especial
y que rechazarlo sería rechazar al propio Dios. Lo que pasó esa tarde de octubre fue el inicio de una relación que cambiaría mi vida para siempre, y de formas que jamás podría haber imaginado. Joaquín logró convencerme completamente de que teníamos una unión bendecida por Dios, que era diferente de cualquier cosa mundana o pecaminosa que pudiera existir entre otras personas. Él siempre oraba antes y después de nuestros encuentros íntimos, siempre citaba versículos bíblicos para contextualizar lo que estábamos haciendo, siempre me aseguraba que estábamos cumpliendo una voluntad divina específica. Establecimos una rutina de encuentros 2 veces por semana, siempre en su casa durante las tardes de jueves y domingo, cuando Herminia estaba ocupada con actividades de la congregación o visitando parientes en el campo. Joaquín era extremadamente cuidadoso con todos los detalles prácticos, siempre asegurándose de que nadie nos viera entrando o saliendo de la casa, siempre orientándome sobre cómo justificar mi ausencia ante Heriberto y otras personas de la comunidad. Las excusas que usábamos siempre estaban relacionadas con actividades religiosas legítimas. Yo le decía a Heriberto que estaba participando en estudios bíblicos especiales para mujeres, o que estaba ayudando a Herminia con preparaciones para las reuniones de la congregación, o que estaba recibiendo entrenamiento especial para mejorar mis habilidades de predicación de casa en casa. Como todas estas actividades se consideraban espirituales y beneficiosas, Heriberto nunca cuestionaba ni demostraba sospechas. Durante estos encuentros, Joaquín continuaba desarrollando la narrativa de que nuestra unión era parte de un plan divino específico. Hablaba constantemente sobre el niño especial que resultaría de nuestros encuentros, sobre cómo este niño sería un líder espiritual importante en el futuro, sobre cómo yo estaba siendo purificada y preparada a través de esta experiencia para ser una madre adecuada para un niño tan especial. Joaquín también usaba estos momentos para intensificar mi aislamiento psicológico de las otras personas en mi vida. Decía que nuestra misión especial exigía discreción absoluta porque personas menos espirituales no lograrían entender los propósitos de Dios, que incluso otros hermanos de la congregación podrían no estar preparados para comprender revelaciones tan elevadas y que cualquier comentario sobre nuestros estudios especiales podría perjudicar el plan divino. Esta exigencia de secreto creaba una sensación de que yo tenía una vida doble, una existencia secreta que era más importante y significativa que mi vida normal como esposa de Heriberto. Joaquín reforzaba constantemente esta sensación, diciendo que yo estaba viviendo en una dimensión espiritual más elevada que la mayoría de las personas, que estaba participando en misterios divinos que pocos tenían el privilegio de conocer. Mis queridos que me están acompañando hasta aquí, ¿pueden imaginar cómo es vivir dividida entre 2 realidades completamente diferentes? Durante el día yo era la esperanza normal, cuidando la casa, sirviendo a mi marido, participando en las reuniones de la congregación como cualquier otra hermana. Pero 2 veces por semana me transformaba en una persona diferente, en una mujer escogida para una misión divina especial, en una participante de secretos sagrados que no podía compartir con nadie. La culpa era constante y desgarradora, pero Joaquín siempre tenía explicaciones bíblicas para neutralizar esos sentimientos. Decía que Satanás trataría de usar mi conciencia contra mí, que el diablo sabía que nuestra unión resultaría en un niño que sería usado por Dios, y por eso trataría de llenarme de dudas y sentimientos de culpa. Que yo necesitaba vencer esos sentimientos negativos a través de oración y confianza total en su orientación como anciano escogido por Dios. Durante los primeros meses de 1989, nuestra rutina de encuentros continuó sin cambios significativos. Joaquín siempre reforzaba que era importante ser paciente, que Dios controlaba el tiempo de todas las cosas, que la concepción del niño especial sucedería cuando fuera el momento correcto en el plan divino. Mientras tanto, él decía que era importante que continuáramos con nuestra comunión espiritual, que cada encuentro nuestro me estaba preparando mejor para ser la madre adecuada para un niño tan especial. En abril de 1989, descubrí que estaba embarazada.
Cuando se lo conté a Joaquín durante uno de nuestros encuentros, se vio visiblemente emocionado y excitado. Dijo que finalmente la profecía se estaba cumpliendo, que Dios había bendecido nuestra obediencia con el Hijo prometido. Hizo una oración larga y fervorosa, agradeciendo a Dios por la confirmación de que estábamos en el camino correcto, pidiendo protección especial para mí y para el niño que se estaba formando. Joaquín dijo que yo debería cuidar muy bien mi salud durante el embarazo, porque estaba cargando un niño que sería especial a los ojos de Dios, que debería seguir participando normalmente en las actividades de la congregación, pero que nuestros encuentros particulares deberían suspenderse temporalmente para garantizar que nada perjudicara el desarrollo del bebé, que volveríamos a los estudios especiales después de que naciera el niño y yo me recuperara del parto. Pero entonces vino la parte más complicada y dolorosa de toda esta situación. ¿Cómo explicar el embarazo a Heriberto y mantener la apariencia de que era hijo suyo? Joaquín ya había pensado en todos los detalles de esta parte del plan. Dijo que yo debería intensificar significativamente la intimidad con mi marido durante las próximas semanas, para que él creyera naturalmente que el bebé había sido concebido con él. La idea de engañar a Heriberto de esa forma me destrozaba emocionalmente por dentro, pero Joaquín logró convencerme de que era necesario para proteger al niño y nuestra misión especial. Él citó ejemplos bíblicos de cómo Dios a veces usaba estrategias humanas para proteger sus propósitos divinos. Cómo Moisés había sido escondido por su madre para protegerlo de los enemigos. Cómo Jesús había sido llevado a Egipto para escapar de la persecución de Herodes. Joaquín explicó que Heriberto no estaba preparado espiritualmente para entender la verdad sobre la paternidad del niño, que contarle podría resultar en violencia contra mí y contra el bebé, y que eso perjudicaría irremediablemente el plan de Dios, que cuando el niño creciera y empezara a demostrar sus cualidades espirituales especiales, tal vez en el futuro fuera posible revelar gradualmente la verdad. Pero por ahora, la protección del niño y de la misión divina dependía completamente del secreto. Logré seguir las orientaciones de Joaquín y engañar a Heriberto sobre la paternidad del bebé. Él se puso genuinamente feliz con la noticia del embarazo. Dijo que finalmente Dios estaba bendiciendo nuestro matrimonio con un hijo. Nunca demostró ninguna sospecha sobre la verdadera paternidad, porque yo siempre había sido una esposa fiel y sumisa, y porque en nuestra comunidad religiosa conservadora era simplemente impensable que una hermana de la congregación cometiera adulterio. El embarazo transcurrió sin complicaciones médicas significativas, pero fue un periodo de ansiedad psicológica intensa que casi me llevó al límite de la cordura mental. Vivía con miedo constante de que alguien descubriera la verdad, con miedo de que Dios me castigara por el engaño que estaba manteniendo, con miedo de que el niño naciera con alguna característica física que revelara su verdadera paternidad. También me atormentaba la idea de que tal vez estaba siendo engañada por Joaquín, de que tal vez no había nada divino en lo que estábamos haciendo. Durante los meses del embarazo, Joaquín mantuvo contacto conmigo a través de conversaciones breves después de las reuniones de la congregación y ocasionales visitas a nuestra casa cuando Heriberto estaba presente. Él siempre se mostraba interesado en el desarrollo del embarazo, ofrecía consejos prácticos sobre cuidados de salud y a veces hacía oraciones especiales pidiendo protección divina para mí y para el bebé. En diciembre de 1989 nació Sebastián, un niño hermoso y perfectamente sano que Heriberto asumió como hijo sin ninguna sospecha o cuestionamiento. El parto fue normal, asistido por la partera del pueblo y transcurrió sin complicaciones. Cuando tuve a mi hijo en brazos por primera vez, sentí una mezcla compleja de amor maternal, alivio porque todo había salido bien, y una culpa profunda por saber que él crecería creyendo que otro hombre era su padre. Joaquín visitó nuestra casa al día siguiente del nacimiento, oficialmente para ofrecer felicitaciones y apoyo pastoral a nuestra familia, pero en realidad para ver de cerca al hijo que había engendrado. Él hizo una oración larga y emotiva, agradeciendo a Dios por el niño sano,
pidiendo bendiciones especiales sobre Sebastián y declarando que ese bebé sería una fuente de alegría y orgullo para nuestra familia y para toda la congregación. Durante esa visita, Joaquín logró quedarse solo conmigo por algunos minutos mientras Heriberto estaba en el patio conversando con vecinos que vinieron a dar felicitaciones. Él miró a Sebastián con una expresión de ternura y orgullo paternal que nunca olvidé, y susurró que ese era apenas el primero de varios niños especiales que nacerían de nuestra unión bendecida. Que tan pronto como yo me recuperara completamente del parto, deberíamos retomar nuestros encuentros especiales para continuar cumpliendo la misión que Dios nos había dado. Yo esperaba ingenuamente que con el nacimiento de Sebastián nuestra situación volviera a la normalidad, que Joaquín considerara cumplida la profecía sobre el niño especial y terminara nuestra relación. Pero no fue eso lo que pasó. 2 meses después del parto, él me buscó para decir que había recibido nuevas revelaciones sobre nuestra misión, que Dios le había mostrado que un solo niño no sería suficiente para los propósitos divinos que él tenía en mente. Joaquín citó ejemplos bíblicos de patriarcas que habían engendrado múltiples hijos para cumplir diferentes aspectos de los planes de Dios. Habló sobre cómo Jacob tuvo 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel, sobre cómo David tuvo varios hijos porque cada uno tenía un papel específico en el reino. Dijo que nuestra unión había sido tan bendecida por Dios que Él quería seguir usándola para traer más líderes espirituales especiales al mundo. Retomamos nuestros encuentros secretos en marzo de 1990, cuando Sebastián tenía 3 meses de edad. La rutina era la misma de antes, 2 veces por semana en la casa de Joaquín, siempre con las mismas excusas sobre estudios bíblicos especiales y actividades de la congregación. Joaquín continuaba reforzando que nuestra unión era sagrada, que cada encuentro estaba contribuyendo a los propósitos eternos de Dios, que yo debería sentirme privilegiada por participar en una misión tan importante. Durante este periodo, empecé a notar que otras hermanas jóvenes de la congregación también estaban teniendo encuentros frecuentes con Joaquín. Antonia, que tenía 20 años, empezó a participar en estudios bíblicos particulares en su casa. Francisca, de 22 años, también intensificó sus actividades de estudio con nuestro anciano. Sebastiana, que acababa de cumplir 19 años, estaba siempre conversando reservadamente con Joaquín después de las reuniones. Cuando pregunté discretamente a Joaquín sobre estas otras hermanas, él dijo que Dios estaba levantando varias mujeres especiales en nuestra congregación simultáneamente, que así como en el período de los patriarcas bíblicos, había momentos en la historia en que Dios decidía traer una generación entera de líderes espirituales al mundo de una sola vez, que Él había sido escogido como instrumento divino para esta misión especial, así como Abraham había sido usado para establecer múltiples linajes. Joaquín explicó que yo no debería sentir celos o posesividad porque nuestra situación no se basaba en sentimientos humanos normales, sino en obediencia a revelaciones divinas específicas. Que cada una de las mujeres escogidas tenía características espirituales únicas que Dios quería combinar con las suyas para producir hijos con cualidades especiales diferentes. Que mi misión específica era engendrar hijos que serían líderes organizacionales, mientras otras mujeres engendrarían hijos destinados a otros tipos de liderazgo espiritual. En agosto de 1990, descubrí que estaba embarazada nuevamente. Esta vez el proceso de engañar a Heriberto fue más complicado porque yo estaba amamantando a Sebastián y nuestra intimidad conyugal había disminuido naturalmente. Pero lo logré, siguiendo cuidadosamente las orientaciones detalladas que Joaquín me dio sobre cómo proceder sin despertar sospechas. Mi segundo hijo, Heriberto Jr., nació en mayo de 1991, otro niño sano que mi marido asumió como suyo sin cuestionar. Durante este segundo embarazo, la situación en la congregación empezó a ponerse más complicada y visible. Antonia había quedado embarazada a finales de 1990 y no pudo esconder la verdadera paternidad porque era soltera y no tenía cómo justificar el embarazo de otra forma. Cuando los papás de Antonia descubrieron que estaba embarazada,
Hicieron un escándalo enorme. Exigieron saber quién era el padre del niño, y bajo presión intensa, ella terminó confesando que había tenido una relación con Joaquín. Sus papás se pusieron furiosos y quisieron confrontar a nuestro anciano públicamente, pero Antonia les rogó que no lo hicieran porque Joaquín la había convencido de que la relación de ellos era una misión divina especial. Joaquín logró sortear la situación alegando que Antonia estaba mintiendo para proteger al verdadero padre del niño, que probablemente era algún muchacho del pueblo con quien se había involucrado secretamente. Él dijo que era común que jóvenes solteras que quedaban embarazadas inventaran historias fantasiosas para desviar la atención de sus verdaderos pecados. Como Joaquín era respetado y Antonia era apenas una joven sin mucho prestigio social, la mayoría de las personas creyó su versión. Antonia fue expulsada de la congregación bajo acusación de inmoralidad sexual y mentira contra un anciano. Ella y su familia fueron completamente rechazadas por la comunidad religiosa, y ella tuvo que criar a su hijo prácticamente sola, sin apoyo familiar o social adecuado. El niño, José, nació en julio de 1991, apenas 2 meses después de mi Heriberto Jr., pero oficialmente nadie hacía conexión entre los dos niños. Francisca también quedó embarazada durante este periodo, pero logró esconder mejor la situación porque estaba casada. Su marido, Gerardo, trabajaba como camionero y se quedaba fuera de casa por largos periodos, lo que hacía posible justificar el embarazo como resultado de una de sus estadías en casa. Pero cuando Francisca dio a luz en septiembre de 1991, algunas personas empezaron a hacer cuentas y notar coincidencias extrañas. Fue Sebastiana quien terminó exponiendo públicamente toda la situación. Ella quedó embarazada a principios de 1991 e intentó esconder hasta el último momento posible, pero cuando ya no podía disimular más la panza, sus papás la presionaron violentamente para que revelara quién era el padre. Bajo tortura psicológica y amenazas de expulsión de casa, Sebastiana confesó todo. La relación con Joaquín, las otras mujeres involucradas, los estudios bíblicos que en realidad eran encuentros íntimos. La confesión de Sebastiana fue como una bomba que explotó en toda nuestra comunidad. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron en la mente de las personas. Los embarazos simultáneos, los estudios bíblicos particulares frecuentes, el interés especial de Joaquín por las hermanas más jóvenes. Todo lo que había parecido normal o espiritualmente beneficioso, de repente ganó una interpretación completamente diferente e impactante. La noticia se extendió por todo el pueblo en cuestión de horas. Las familias de las otras mujeres involucradas fueron confrontadas con preguntas directas sobre sus hijas y esposas. Una por una, bajo presión social intensa, la verdad sobre cada relación salió a la luz. Se descubrió que además de mí, Antonia, Francisca y Sebastiana, también estaban involucradas con Joaquín las hermanas Ramona, Alcira y Dalila. 7 mujeres, 7 embarazos, 7 niños engendrados por el mismo hombre en una congregación de apenas 40 personas. Era un escándalo de proporciones inimaginables para una comunidad pequeña y conservadora como la nuestra. Las implicaciones eran devastadoras, no solo para las familias directamente involucradas, sino para toda la estructura social y religiosa de nuestro pueblo. Cuando Heriberto descubrió la verdad, fue a través de los comentarios maliciosos en la calle. Él estaba en la tienda de don Aristides comprando petróleo cuando escuchó a 2 mujeres susurrando sobre las fechas de los embarazos y haciendo cálculos sobre cuándo había sido concebido cada niño. Una de ellas mencionó mi nombre específicamente, diciendo que tanto Sebastián como Heriberto Jr. habían sido concebidos en períodos en que yo estaba haciendo estudios bíblicos particulares con Joaquín 2 veces por semana. Heriberto llegó a casa esa noche como un huracán de rabia contenida. Sus ojos estaban rojos de odio, las venas del cuello saltadas, las manos temblando de una forma que nunca había visto antes. Él cerró con llave la puerta del frente, se sentó en la silla de la mesa y me ordenó que confesara inmediatamente toda la verdad sobre mis hijos.
Dijo que si mentía una sola palabra, me mataría ahí mismo y después se entregaría a la policía. Traté de negar al principio, por puro instinto de supervivencia y protección de mis hijos. Pero Heriberto no era hombre de aceptar mentiras o evasivas. Él hizo las cuentas detalladamente frente a mí, recordando las épocas exactas en que yo siempre estaba saliendo para supuestos estudios bíblicos, correlacionándolas con los períodos de concepción de los niños. Mostró que tenía una memoria precisa de todos los detalles que había ignorado durante años por confiar en mí completamente. Cuando se dio cuenta de que yo seguía tratando de mentir, Heriberto se levantó de la silla con una violencia que hizo que el mueble se cayera hacia atrás. Dijo que iba a buscar a Joaquín esa misma noche para confrontarlo personalmente y que si descubría que sus sospechas estaban ciertas, mataría primero al anciano, después a mí, y solo entonces decidiría qué hacer con los niños que no eran hijos suyos. Fue en ese momento que me derrumbé completamente y confesé todo. Conté sobre los estudios bíblicos particulares, sobre cómo Joaquín me había convencido de que nuestra unión era una misión divina, sobre cómo él usaba versículos bíblicos para justificar nuestra relación. Expliqué cómo había sido manipulada a través de meses de preparación psicológica, cómo realmente creía que estaba cumpliendo una voluntad de Dios. Heriberto me escuchó en silencio absoluto, con una expresión que mezclaba incredulidad, asco y una rabia tan profunda que parecía venir de las profundidades del infierno. Cuando terminé de hablar, se quedó parado por algunos minutos, que parecieron horas, solo mirándome como si estuviera viendo un monstruo en lugar de la mujer con quien había estado casado por más de 10 años. Entonces, explotó en una violencia que me marcó para siempre. Heriberto me dio una golpiza que me dejó con costillas fracturadas, ojo morado que se quedó cerrado por una semana y marcas moradas por todo el cuerpo que tardaron meses en desaparecer completamente. Mientras me golpeaba, gritaba que yo era una cualquiera, una prostituta que había destruido nuestra familia, una mujer sin vergüenza que había hecho que él criara hijos de otro hombre como si fueran propios. Entre los golpes y patadas, Heriberto berreaba preguntas sobre cuántas veces lo había traicionado, sobre cómo yo lograba mirarlo a la cara todos los días sabiendo de la mentira que estaba viviendo, sobre cómo había logrado fingir ser una esposa fiel por tanto tiempo. Decía que habría preferido casarse con una prostituta declarada que con una mentirosa como yo, porque al menos una prostituta era honesta sobre su naturaleza. Cuando finalmente paró de golpearme, Heriberto estaba jadeando y sudando, con los puños lastimados de tanto agredirme. Se sentó en el piso de la sala, se puso las manos en la cabeza y empezó a llorar como un niño abandonado. Era la primera vez que veía a ese hombre llorar en todos los años que estuvimos casados. Él sollozaba diciendo que su vida había terminado, que no sabía cómo iba a lograr vivir con la humillación, que todo el pueblo se iba a reír de él como el hombre que criaba hijos de otro. Heriberto me echó de casa esa misma noche, en medio de la madrugada, golpeada y con 2 niños pequeños. No me dejó llevar casi nada, apenas un atado con algunas ropas y los niños en brazos. Dijo que nunca más quería verme, que yo debería buscar al padre de mis hijos para que me mantuviera ya que había escogido a él en lugar del marido legítimo, que si aparecía cerca de la casa nuevamente, me mataría sin pensarlo 2 veces. Salí a la calle oscura de esa madrugada de octubre de 1991, cargando a Sebastián de casi 2 años en un brazo y a Heriberto Jr. de 5 meses en el otro, sin tener a dónde ir, sin dinero, sin apoyo de nadie. Las calles de tierra del pueblo estaban desiertas. Apenas algunos perros callejeros hacían compañía a nuestra desesperación. Caminé sin rumbo por horas, parando de vez en cuando para sentarme en la banqueta y tratar de amamantar al bebé que lloraba de hambre. Cuando el sol empezó a salir, traté de buscar refugio en la casa de mi hermana Edith, que vivía en la parte más pobre del pueblo. Pero cuando ella abrió la puerta y vio mi situación, con la cara golpeada y los niños en brazos, inmediatamente supo de qué se trataba. La noticia del escándalo ya se había extendido por todo el pueblo durante la noche, y Edith dijo que no podía darme refugio porque eso traería deshonra sobre su familia también.
Edith explicó que su marido había prohibido terminantemente cualquier contacto conmigo, diciendo que mujer que comete adulterio con anciano es capaz de cualquier cosa. Que ellos tenían hijas adolescentes en casa y no podían correr el riesgo de que yo influyera mal a las muchachas. Que yo debería buscar a las otras mujeres involucradas en el escándalo, ya que ahora éramos todas parias de la misma categoría. Busqué entonces refugio en la casa de algunos otros parientes lejanos, pero la respuesta fue siempre la misma. Nadie quería asociarse con una mujer que había traicionado al marido con un líder religioso. El escándalo era tan grande y la reprobación social tan intensa que cualquier persona que me ayudara sería vista como cómplice o partidaria de inmoralidad sexual. Era como si tuviera una enfermedad contagiosa que nadie quería contraer. Durante 3 días y 3 noches deambulé por el pueblo con los niños, durmiendo en bancas de la plaza, pidiendo comida en las casas, tratando de encontrar algún lugar para quedarme. Sebastián se estaba enfermando por la exposición al frío de la madrugada, y Heriberto Jr. lloraba constantemente porque yo no estaba logrando producir leche suficiente debido al estrés y a la falta de alimentación adecuada. Fue una mañana de jueves que encontré a Francisca en una situación casi idéntica a la mía. Ella también había sido echada de casa por su marido Gerardo, también estaba en la calle con su hijo pequeño, también no tenía a dónde ir. Nos encontramos cerca de la fuente de agua en el centro del pueblo, 2 mujeres destruidas tratando de cuidar niños inocentes que no tenían culpa alguna de lo que estaba pasando. Francisca me contó que Gerardo había descubierto la verdad la misma noche que Heriberto, a través de los mismos comentarios maliciosos que corrían por el pueblo. Que él había llegado a casa borracho y furioso, había roto todos los muebles de la casa en una crisis de rabia, y después la había golpeado aún más violentamente de lo que Heriberto me había golpeado a mí. Que él gritaba que prefería morir antes que seguir criando hijo de otro hombre como si fuera suyo. Juntas, decidimos buscar refugio en el pueblo vecino, donde tal vez pudiéramos encontrar trabajo y empezar nuestras vidas de nuevo, lejos del escándalo. Caminamos 15 kilómetros por la carretera de tierra, cargando a los niños y parando frecuentemente para descansar y tratar de conseguir agua de rancheros que pasaban en camioneta. Llegamos al pueblo vecino al final de la tarde, exhaustas y desesperadas. Pero descubrimos que la noticia del escándalo había llegado allá antes que nosotras. Los pueblos pequeños de la región estaban conectados por una red de chismes que funcionaba más rápido que cualquier medio de comunicación oficial. Todo mundo ya sabía sobre las 7 mujeres que habían quedado embarazadas del anciano de los testigos de Jehová, y nuestra reputación nos había precedido. Nadie nos quería dar trabajo, nadie nos quería rentar casa, nadie nos quería vender comida. Éramos tratadas como leprosas morales que podían contaminar cualquier ambiente donde apareciéramos. Las personas se persignaban cuando nos veían pasar en la calle, y algunas llegaban a tirarnos piedras para alejarnos de sus propiedades. Durante casi 2 meses, Francisca y yo vivimos como mendigos itinerantes por la región, siempre caminando de un pueblo a otro en busca de algún lugar donde pudiéramos encontrar trabajo y refugio. Dormíamos debajo de puentes, en casas abandonadas, en corrales vacíos de ranchos. Comíamos restos de comida que conseguíamos en las basuras de los restaurantes, frutas que recogíamos en las plantaciones, maíz que lográbamos mendigar en las casas. Los niños se estaban enfermando cada vez más y desnutriendo. Sebastián desarrolló una tos persistente que me dejaba desesperada, y Heriberto Jr. estaba perdiendo peso porque ya no lograba amamantar adecuadamente. Varias veces pensé en abandonar a los niños en la puerta de alguna iglesia u hospital, pensando que tendrían más oportunidades de sobrevivir sin mí que conmigo. Fue durante este periodo de miseria absoluta que descubrimos lo que había pasado con las otras mujeres involucradas en el escándalo. Antonia había intentado suicidarse 2 veces y estaba internada en una clínica psiquiátrica en Chihuahua capital. Sebastiana había sido echada de casa por sus papás y estaba viviendo con una tía lejana en un pueblo de Sonora. Ramona había logrado reconciliarse con su marido después de mucha humillación. Alcira había desaparecido completamente.
Nadie sabía para dónde se había ido. Dalila había tenido el peor destino de todas. Cuando su papá, don Amancio, descubrió que estaba embarazada de Joaquín, se puso tan furioso que golpeó a su hija con tanta violencia que ella perdió al bebé. Aún después del aborto espontáneo causado por la golpiza, él siguió castigándola diariamente. Decía que ella había traído deshonra eterna sobre la familia. Dalila desarrolló problemas mentales graves y andaba por las calles hablando sola, como una loca. Joaquín, el hombre que había causado toda esta destrucción, había simplemente desaparecido. La noche en que el escándalo explotó públicamente, él agarró una maleta de ropa y huyó del pueblo sin decir para dónde iba. Dejó a Herminia sola para enfrentar la humillación y las acusaciones. Dejó a sus víctimas a su suerte. Dejó a sus hijos bastardos sin ningún tipo de apoyo o reconocimiento. Herminia, pobrecita, había tratado de defender a su marido al principio, diciendo que las mujeres estaban mintiendo para perjudicar a un hombre de Dios. Pero cuando el número de mujeres involucradas se hizo público y los detalles de las relaciones salieron a la luz, ya no pudo negar la realidad. Tuvo un colapso nervioso y se quedó semanas sin salir de casa, demasiado avergonzada para enfrentar las miradas de condenación de la comunidad. La congregación de los Testigos de Jehová se desintegró completamente después del escándalo. Las familias que no estaban involucradas directamente se mudaron a otros pueblos o dejaron de frecuentar las reuniones por vergüenza de pertenecer a la misma organización que había permitido que algo así pasara. El Salón del Reino fue cerrado, y la casa donde funcionaba se quedó abandonada por meses hasta ser vendida por los propietarios. Todas nosotras, las 7 mujeres involucradas, fuimos formalmente expulsadas de la organización religiosa. Recibimos cartas oficiales diciendo que habíamos cometido inmoralidad sexual grave y que ya no podríamos tener ningún contacto con miembros de la congregación bajo pena de que ellos también fueran expulsados. Nuestras familias, que todavía eran testigos de Jehová, fueron prohibidas de dirigirnos la palabra o ayudarnos de cualquier forma. El ostracismo religioso fue aún más devastador que el rechazo social. Perdimos no solo a nuestros maridos y casas, sino también nuestra fe, nuestra comunidad espiritual, nuestro sistema de apoyo religioso. Todo lo que había dado sentido y estructura a nuestras vidas fue arrancado de una vez, dejándonos completamente perdidas y sin referencias para reconstruir nuestras existencias. Mis queridos que llegaron hasta aquí en esta jornada dolorosa conmigo, ¿pueden imaginar lo que es perder todo de una vez? Casa, marido, familia, religión, reputación, todo destruido por la manipulación de un hombre que usaba la palabra de Dios para justificar sus actos abominables. Si este relato los está tocando, dejen un corazón en los comentarios para darme fuerza para seguir contando esta historia. En diciembre de 1991, cuando ya llevaba 2 meses viviendo como mendiga con mis hijos, apareció en mi vida una mujer que cambiaría todo para siempre. Su nombre era Concepción, una partera de 62 años que trabajaba en la región atendiendo mujeres en el campo. Ella había escuchado sobre nuestro escándalo y la situación miserable en que estábamos, y sintió compasión genuina por nuestra situación. Concepción. Me encontró una tarde lluviosa cuando estaba refugiada con los niños debajo del toldo de una farmacia en un pueblo pequeño a 40 kilómetros de nuestro pueblo original. Sebastián tenía fiebre alta y Heriberto Jr. lloraba incontrolablemente de hambre porque yo no había comido nada en 2 días y ya no lograba producir leche materna. Esta mujer bendita miró mi situación desesperante y en lugar de juzgarme o rechazarme, como todas las otras personas habían hecho, ofreció ayuda práctica e inmediata. Primero, llevó a los niños a una clínica improvisada en su casa para tratar la fiebre de Sebastián y conseguir leche para Heriberto Jr. Después me ofreció trabajo como su ayudante en los partos que hacía por la región. Concepción explicó que necesitaba a alguien joven y dispuesta para cargar sus equipos durante las largas caminatas a ranchos distantes, para ayudar durante los procedimientos de parto,
y para cuidar a las madres y bebés en los primeros días después del nacimiento. También ofreció un cuartito en el fondo de su casa donde yo podría vivir con los niños mientras me restablecía física y emocionalmente. Al principio, desconfié de la oferta porque ya había sido rechazada y humillada tantas veces que ya no lograba creer que alguien pudiera ser genuinamente bondadoso conmigo. Pero Concepción era una mujer especial, con una sabiduría y compasión que venían de décadas cuidando mujeres en situaciones difíciles. Ella dijo que todas las madres merecían una segunda oportunidad, independientemente de los errores que hubieran cometido en el pasado. Concepción también tenía una perspectiva diferente sobre mi situación. Ella no me veía como una adúltera que había traicionado a su marido por lujuria o maldad, sino como una víctima de manipulación psicológica y abuso de autoridad religiosa. Había visto otros casos parecidos durante su larga carrera. Hombres en posiciones de poder que usaban esa posición para explotar mujeres vulnerables. Empecé a trabajar con Concepción a principios de enero de 1992. Era un trabajo físico muy pesado, que exigía que camináramos largas distancias cargando equipos, que nos quedáramos despiertas noches enteras durante partos difíciles, que lidiáramos con situaciones médicas complicadas sin recursos adecuados. Pero era un trabajo honesto y digno, que me daba propósito y esperanza nuevamente. Concepción me enseñó todo sobre partos, sobre cómo cuidar madres durante el trabajo de parto, sobre plantas medicinales que ayudaban con dolores y complicaciones, sobre cómo lidiar con emergencias cuando no había doctor disponible. Ella tenía un conocimiento vasto que había sido pasado de generación en generación de parteras, sabiduría práctica que no se aprendía en libros o escuelas. Más importante que el conocimiento técnico, Concepción me enseñó sobre compasión y perdón. Ella decía que traer niños al mundo era lo más sagrado que una mujer podía hacer, independientemente de las circunstancias que rodearan la concepción. Que todo niño era una bendición de Dios, independientemente de cómo hubiera sido engendrado. Que mi experiencia dolorosa podía transformarse en sabiduría para ayudar a otras mujeres. Durante los primeros meses trabajando con ella, yo todavía cargaba una vergüenza y culpa enormes sobre lo que me había pasado. Cuando las mujeres que atendíamos preguntaban sobre mi historia, yo inventaba excusas o cambiaba de tema. No lograba hablar sobre Joaquín y sobre mi manipulación sin sentir asco de mí misma por haber sido tan ingenua. Concepción percibió mi sufrimiento interno y empezó a trabajar gradualmente para ayudarme a procesar el trauma. Ella contaba historias de otras mujeres que había conocido a lo largo de los años, mujeres que habían sido abusadas por sacerdotes, pastores, líderes comunitarios que usaban autoridad religiosa para explotar sexualmente a sus seguidoras. Mostraba que mi experiencia no era única, que depredadores siempre habían existido en posiciones de poder religioso. Gradualmente, empecé a entender que había sido víctima de un manipulador experimentado que sabía exactamente cómo quebrar las defensas psicológicas de mujeres religiosas vulnerables. Que Joaquín había usado técnicas específicas de control mental, mezclando autoridad espiritual con manipulación emocional para conseguir lo que quería. Que la culpa no era mía por haber confiado en un hombre que debería haberme protegido. En 1993, recibí una noticia que me conmovió profundamente y confirmó todo lo que Concepción me había enseñado sobre depredadores religiosos. Joaquín había sido encontrado en un pueblo pequeño de Veracruz, donde estaba haciendo exactamente lo mismo que había hecho con nosotras. Él se había hecho pasar por pastor evangélico y estaba abusando de mujeres jóvenes de la congregación que había fundado allá. 2 mujeres en Veracruz habían quedado embarazadas de él, y cuando descubrieron que no eran las únicas, una de ellas intentó suicidarse. La situación había llamado la atención de las autoridades locales, que empezaron a investigar el pasado de Joaquín. Descubrieron que había cambiado de nombre y que ya había sido expulsado de otros 2 pueblos en estados diferentes por comportamiento similar. La policía de Veracruz se puso en contacto con las autoridades de Chihuahua pidiendo información sobre crímenes anteriores que involucraran a Joaquín.
Mi nombre apareció en la lista de posibles víctimas y un delegado vino hasta donde yo estaba viviendo para recoger mi testimonio. Fue la primera vez que alguien en posición de autoridad me trató como víctima en lugar de culpable. Dar mi testimonio fue una de las experiencias más difíciles y liberadoras de mi vida al mismo tiempo. Tuve que revivir cada detalle de la manipulación, cada encuentro, cada mentira que Joaquín me había contado. Tuve que admitir públicamente que había sido engañada por años, que había traicionado a mi marido creyendo que estaba cumpliendo una misión divina. Pero también fue liberador, finalmente, poder contar la verdad completa a alguien que me creía. El delegado me explicó que Joaquín era lo que llamaban un depredador serial, alguien que usaba patrones específicos de comportamiento para abusar de múltiples víctimas en diferentes lugares. Que él probablemente había hecho esto en otros pueblos antes de llegar a nuestra región, y que seguiría haciéndolo si no era detenido. Que mi testimonio era fundamental para garantizar que fuera condenado e impedido de seguir destruyendo vidas. Durante el proceso de investigación, descubrí detalles sobre Joaquín que me dejaron aún más impactada. Él no era realmente un anciano legítimo de los Testigos de Jehová, sino que había falsificado credenciales y se había infiltrado en nuestra congregación. Había sido expulsado de la organización años antes por comportamiento inadecuado, pero seguía haciéndose pasar por líder religioso para tener acceso a mujeres vulnerables. La investigación también reveló que Joaquín mantenía un diario detallado de sus conquistas, con descripciones específicas de cómo había manipulado a cada mujer, qué técnicas había usado, qué vulnerabilidades había explotado. Era como un manual de depredador que él consultaba para perfeccionar sus métodos. Descubrir que nuestro dolor había sido documentado como experimento me dio náuseas. Joaquín fue finalmente arrestado en Veracruz en 1994 y condenado a 15 años de prisión por los crímenes que había cometido allá y en Chihuahua. Pero aún con la condena, el daño que había causado era irreversible. 7 familias destruidas, 7 niños sin padre reconocido, 7 mujeres traumatizadas para siempre, una comunidad entera sacudida en su fe. De las otras mujeres involucradas en el escándalo, solo algunas lograron reconstruir sus vidas de forma relativamente exitosa. Francisca logró reconciliarse con su marido Gerardo, después de años de terapia y mucho sufrimiento. Ellos criaron al hijo de Joaquín como si fuera legítimo, pero la relación nunca más fue la misma de antes. Ramona tuvo más suerte porque su marido era más comprensivo y logró entender que ella había sido manipulada. Ellos se mudaron a otra región y empezaron la vida de nuevo lejos de las miradas juzgadoras. El hijo de Joaquín creció sin saber su verdadero origen hasta hacerse adulto. Antonia nunca logró recuperarse completamente del trauma. Ella pasó años entrando y saliendo de clínicas psiquiátricas, intentó suicidarse varias veces, desarrolló depresión crónica que afectó su capacidad de cuidar al hijo adecuadamente. El niño fue criado principalmente por los abuelos maternos. Sebastiana se mudó a Ciudad de México en la década de 2000, donde trabaja como trabajadora doméstica y logró criar al hijo a pesar de todas las dificultades. Ella todavía sufre de ansiedad severa y evita cualquier tipo de involucramiento religioso. Dice que nunca más logró confiar en líderes espirituales. Alcira desapareció completamente después del escándalo, y nadie supo más noticias de ella por años. Solo descubrimos en 2010 que se había mudado a Guadalajara, donde trabajó como doméstica y crió al hijo sola. Ella mantuvo en secreto su origen para todos los que conoció en la ciudad grande. Dalila tuvo el destino más trágico de todas nosotras. Después de perder al bebé debido a la violencia del papá, ella nunca logró recuperarse mental o emocionalmente. Desarrolló esquizofrenia y pasó a vivir como una mendiga por las calles, siendo cuidada ocasionalmente por vecinos compasivos. Murió en 2018, encontrada en una casa abandonada donde a veces dormía. Sebastián y Heriberto Jr. crecieron sabiendo la verdad sobre su origen desde pequeños. Concepción me aconsejó ser honesta con ellos desde temprano,
explicando de forma apropiada para cada edad cómo su mamá había sido engañada por un hombre malo. Ellos lidiaron con esta información de formas diferentes, pero ambos se convirtieron en hombres de carácter. Sebastián se hizo mecánico y construyó una vida sólida en una ciudad mediana del interior. Él nunca quiso conocer a Joaquín personalmente. Dice que un hombre que abandona a los hijos y abusa de mujeres no merece ser llamado padre. Se casó con una mujer que conoce toda nuestra historia y tiene 2 hijos que son la alegría de mi vejez. Heriberto Jr. escogió ser maestro y trabaja en una escuela rural enseñando niños necesitados. Él siempre dijo que quería educar niños para que pudieran reconocer manipulación y abuso, para que pudieran protegerse de depredadores disfrazados de figuras de autoridad. Está casado y tiene una hija que es mi única nieta. En 2005, a los 44 años de edad, conocí a Aureliano, un hombre viudo de 50 años que trabajaba como carpintero en la región donde yo vivía con Concepción. Aureliano había perdido a su esposa por cáncer algunos años antes y estaba criando solo a 2 hijos adolescentes. Él conocía mi historia a través de comentarios en el pueblo, pero eso no le impidió interesarse en mí como persona. Aureliano era un hombre gentil y respetuoso, que entendía que yo necesitaba tiempo y paciencia para confiar nuevamente en cualquier hombre. Él nunca presionó, nunca trató de convencerme de nada, solo se mostró consistentemente confiable y cariñoso a lo largo de los meses en que nos conocimos mejor. Nuestra relación se desarrolló muy lentamente, basada en amistad y respeto mutuo, antes de evolucionar hacia algo romántico. Aureliano comprendía que mi experiencia con Joaquín había creado heridas profundas relacionadas con autoridad masculina y manipulación religiosa. Él siempre fue transparente sobre sus intenciones. Nunca usó lenguaje espiritual para convencerme de nada. Nos casamos en 2007, en una ceremonia sencilla en la casa de Concepción, que ya tenía 78 años, pero todavía era como una madre para mí. Fue un matrimonio completamente diferente de mi primero con Heriberto. Esta vez yo estaba escogiendo libremente, basada en amor genuino y compatibilidad real, no en arreglos familiares o presiones sociales. Aureliano adoptó formalmente a Sebastián y Heriberto Jr., que ya eran adultos, pero apreciaron el gesto simbólico de finalmente tener un padre que los reconocía públicamente. Ellos llaman a Aureliano padrino con cariño y gratitud, reconociendo que él fue más padre para ellos durante algunos años de lo que Joaquín jamás había sido. Los hijos de Aureliano también me aceptaron como madrastra, creando una familia mezclada, pero unida por el amor y respeto mutuo. Aprendimos juntos que familia no se define solo por sangre, sino por elección y compromiso de cuidarnos unos a otros. Hoy, a los 64 años, soy una mujer completamente transformada de aquella joven ingenua que fue manipulada por Joaquín en la década de 1980. Tengo una comprensión profunda sobre abuso de autoridad, sobre cómo operan los depredadores, sobre cómo las instituciones religiosas pueden ser usadas para explotar personas vulnerables. Concepción murió en 2019 a los 90 años, pero antes de partir me pasó todos los conocimientos que tenía sobre parto y cuidado maternal. Dijo que me había convertido no solo en su sucesora profesional, sino también en su hija espiritual. Sigo trabajando como partera ocasionalmente, especialmente en casos donde mujeres necesitan apoyo extra. Desde 2010, trabajo también como consejera voluntaria para mujeres que sufrieron abuso en contextos religiosos. Doy pláticas en escuelas y comunidades sobre cómo reconocer señales de manipulación espiritual, cómo proteger niños de depredadores que usan autoridad religiosa, cómo recuperarse de trauma causado por líderes espirituales. Recibo cartas y mensajes regularmente de mujeres que se identifican con mi historia, que encuentran valor para denunciar a sus propios abusadores o para dejar relaciones destructivas después de escuchar mi experiencia. Cada testimonio que recibo me confirma que compartir este dolor fue la decisión correcta. Joaquín murió en la prisión en 2016 a los 79 años, sin nunca haber demostrado arrepentimiento genuino por los crímenes que cometió.
Hasta el final, él mantenía que había sido perseguido por personas que no entendían su misión espiritual especial. La noticia de su muerte trajo sentimientos complejos. Alivio por saber que no podría hacerle mal a nadie más, pero también tristeza por una vida desperdiciada en destrucción. Mis queridos que llegaron hasta el final de esta jornada conmigo, espero que mi historia sirva como alerta y como esperanza al mismo tiempo. Alerta para que reconozcan las señales de manipulación espiritual y protejan a sus familias de depredadores disfrazados. Esperanza para que sepan que es posible sobrevivir a los traumas más terribles y construir una vida nueva y significativa. Si conocen a alguien que está pasando por situación similar, no lo juzguen. Ofrezcan apoyo, compasión y ayuda práctica. Recuerden que las víctimas de abuso espiritual cargan culpa y vergüenza que no merecen. Ellas necesitan amor y comprensión para sanarse, no más juicio y condenación. Y si ustedes mismos están viviendo algo parecido, por favor, busquen ayuda. Hablen con personas de confianza fuera de la organización religiosa donde el abuso está pasando. Denuncien a las autoridades, protejan a sus niños. Recuerden que ningún líder espiritual legítimo pedirá secretos sobre relaciones íntimas o usará autoridad religiosa para manipular vulnerabilidades personales. Hoy tengo paz sobre mi historia. No porque fue fácil llegar hasta aquí, sino porque escogí transformar mi dolor en propósito. Cada mujer que ayudo, cada familia que protejo, cada depredador que denuncio, hace que mi sufrimiento haya valido la pena. Mi experiencia terrible se convirtió en mi misión de vida real, no la falsa misión que Joaquín había inventado para manipularme. Sebastián hoy tiene 35 años y me dio 4 nietos hermosos que son la alegría de mis días. Él se convirtió en un padre presente y cariñoso, determinado a romper cualquier ciclo de abandono paterno que pudiera haber heredado. Trabaja en un taller mecánico que él mismo abrió, prospera honestamente y enseña a sus hijos sobre integridad y respeto por las mujeres. Cuando los niños preguntan sobre el abuelo que nunca conocieron, Sebastián explica simplemente que algunos hombres no saben ser padres, pero que eso no define quiénes son ellos. Heriberto Jr., con 34 años, se convirtió en director de la escuela donde trabaja. Él desarrolló programas especiales para enseñar niños sobre consentimiento, sobre cómo reconocer adultos que hacen pedidos inadecuados, sobre cómo contarle a personas de confianza cuando algo no parece correcto. Su hija, mi única nieta, tiene 12 años y es una niña lista y confiada que hace preguntas directas sobre todo. Heriberto la crió para nunca aceptar autoridad sin cuestionamiento, para siempre confiar en sus instintos. Aureliano y yo celebramos 18 años de matrimonio el año pasado. Él sigue siendo el hombre gentil y respetuoso que me conquistó lentamente, nunca tratando de borrar mi pasado, sino ayudando a construir un futuro diferente. Sus hijos, que hoy son adultos, me llaman mamá y dicen que aprendí de ellos tanto como enseñé. Nuestra casa es un lugar de alegría genuina, muy diferente de la tensión constante que marcó mi primer matrimonio. De las otras mujeres del escándalo, mantengo contacto esporádico con algunas. Francisca envió una carta en la Navidad pasada contando que el hijo de Joaquín se graduó de abogado y que nunca demostró interés en conocer al padre biológico. Ella dice que Gerardo murió en paz con ella, que lograron reconstruir confianza después de años de terapia y paciencia mutua. Ramona me visitó en 2020, después de casi 30 años sin vernos. Ella estaba de cabello blanco, más gorda, pero con una sonrisa genuina que yo no veía desde antes del escándalo. Contó que su marido fue un santo, que crió al hijo de Joaquín como si fuera de su propia sangre, que nunca más tocaron el tema después de que el niño creció. El muchacho hoy es ingeniero, casado, con hijos propios, y nunca supo que Manuel no era su padre biológico. Antonia sigue luchando contra la depresión, pero logró estabilizarse después de encontrar el tratamiento correcto en la década de 2010. Su hijo, José, se hizo enfermero y trabaja en una clínica de salud mental.
Ella me escribió diciendo que él escogió esa profesión para ayudar personas que pasaron por traumas como el de ella. Dijo que está orgullosa del hombre en que se convirtió, a pesar de todas las dificultades que enfrentaron. Sebastiana nunca más regresó a Chihuahua después de que se mudó a Ciudad de México. Recibo noticias de ella a través de parientes lejanos que a veces la encuentran en la capital. Dicen que trabaja duro, crió al hijo para ser un hombre decente, pero que nunca se casó ni se involucró seriamente con nadie. Que tiene miedo de confiar en hombres, prefiriendo vivir sola a correr el riesgo de ser engañada nuevamente. Alcira reapareció en mi vida de forma inesperada en 2022. Ella me buscó a través de una de las organizaciones de apoyo que ayudo. Dijo que había pasado décadas tratando de olvidar todo lo que pasó, pero que finalmente estaba lista para conversar sobre ese período. Nos encontramos una tarde de domingo y lloramos juntas por horas, dos mujeres viejas compartiendo dolores antiguos que nunca habían tenido oportunidad de expresar adecuadamente. Alcira me contó que pasó 40 años en Guadalajara viviendo una vida completamente inventada. Le dijo a todo mundo que conoció que era viuda, que su marido había muerto en un accidente, que por eso criaba al hijo sola. Nunca le contó a nadie, ni siquiera al propio hijo, la verdad sobre su origen. Solo ahora, jubilada y viendo al hijo casado y estabilizado, encontró valor para regresar y enfrentar el pasado. El hijo de Alcira es médico en Guadalajara, especialista en pediatría, y ella dice que es un padre maravilloso para sus propios hijos. Cuando le pregunté si pretendía contarle la verdad, Alcira suspiró profundo y dijo que todavía no sabía, que tenía miedo de su reacción, miedo de destruir la imagen que él tenía de ella como madre heroica que crió a su hijo sola después de quedar viuda joven. Conversamos largamente sobre perdón y verdad, sobre cómo los secretos pesan en el alma aun cuando protegen a personas que amamos. Le dejé claro a Alcira que cualquier decisión que tomara sería respetada, pero que en mi experiencia, verdades dichas con amor lastiman menos que secretos descubiertos por casualidad. Ella prometió pensar en el asunto y mantenerme informada sobre lo que decidiera. El trabajo que desarrollo hoy con mujeres víctimas de abuso religioso me trajo historias similares a la nuestra esparcidas por todo México. Sacerdotes que abusan de monjas, pastores que explotan fieles, gurús espirituales que manipulan seguidoras. El patrón es siempre el mismo. Autoridad religiosa usada como herramienta de control, vulnerabilidad femenina explotada a través del lenguaje espiritual, víctimas culpabilizadas cuando el abuso es descubierto. Una de las cosas más importantes que aprendí en todos estos años de trabajo es que los depredadores religiosos son especialmente peligrosos porque destruyen no solo cuerpos y relaciones, sino también la fe de las víctimas. Cuando alguien usa a Dios para justificar abuso, la víctima se confunde sobre su propia espiritualidad, cuestionando si Dios realmente existe, si rezar todavía tiene sentido, si es posible confiar en cualquier líder religioso nuevamente. Por eso mi trabajo incluye no solo apoyo psicológico y legal, sino también reconstrucción espiritual. Ayudo a mujeres a separar fe genuina de manipulación religiosa, a desarrollar relación personal con Dios que no dependa de intermediarios humanos, a encontrar comunidades espirituales sanas, donde autoridad se ejerce con transparencia y rendición de cuentas. Una de las preguntas que más me hacen es si todavía creo en Dios después de todo lo que pasé. La respuesta es sí, pero mi fe hoy es completamente diferente de la fe ciega y sumisa que tenía cuando joven. Hoy creo en un Dios que quiere que usemos nuestra inteligencia, que cuestionemos autoridades humanas, que nos protejamos unos a otros de depredadores disfrazados de santos. Ya no frecuento ninguna organización religiosa institucional. Mi espiritualidad es personal y práctica, basada en amor al prójimo, honestidad, justicia, compasión por los vulnerables. Rezo todos los días, leo la Biblia regularmente, pero siempre con discernimiento crítico, siempre recordando que los hombres pueden torcer cualquier versículo para justificar cualquier abuso. Cuando jóvenes me preguntan cómo protegerse de manipulación religiosa,
Doy siempre los mismos consejos prácticos. Primero, cualquier líder que pide secretos sobre relaciones personales es sospechoso. Segundo, autoridad espiritual legítima siempre puede ser cuestionada y verificada. Tercero, Dios nunca pide que rompamos compromisos éticos básicos como fidelidad matrimonial. Cuarto, nuestra conciencia es regalo divino que no debemos ignorar. También enseño sobre señales de alerta en líderes religiosos. Interés excesivo en miembros jóvenes y vulnerables. Tendencia a aislar personas de sus familias y amigos. Exigencia de obediencia absoluta sin cuestionamiento. Uso del lenguaje espiritual para justificar comportamientos inadecuados. Historial de conflictos o cambios frecuentes de lugar de trabajo. Una cosa que siempre enfatizo es que víctimas de abuso religioso no deben culparse por haber confiado en quien debería protegerlas. Los depredadores escogen sus víctimas cuidadosamente, estudian vulnerabilidades específicas, usan técnicas sofisticadas de manipulación psicológica. Ser engañada por un especialista en engaño no es señal de debilidad o estupidez. Es señal de que tenías un corazón confiado que fue explotado de forma criminal. Hoy, cuando cuento mi historia públicamente, siempre termino con un mensaje de esperanza. Sí, lo que me pasó a mí y a las otras mujeres fue terrible y dejó cicatrices que cargamos hasta hoy. Pero también nos enseñó sobre nuestra propia fuerza, sobre nuestra capacidad de sobrevivir a lo inimaginable, sobre cómo el dolor puede transformarse en propósito. Sebastián y Heriberto Jr. son mejores hombres por conocer nuestra historia. Ellos crecieron entendiendo que la autoridad debe ser respetada, pero siempre cuestionada, que las mujeres merecen protección y no explotación, que los niños deben ser defendidos de adultos malintencionados. Los nietos que me dieron están siendo criados con esa conciencia desde pequeños. Mi vida hoy es rica en relaciones genuinas, trabajo significativo, propósito claro. Tengo una familia que me ama incondicionalmente, amigos que me respetan, una comunidad que me valora por lo que soy hoy y no me juzga por lo que sufrí en el pasado. Logré construir una existencia plena sobre los escombros de la destrucción que Joaquín causó. Si conocen a alguien que pasó por experiencia similar, por favor, no la juzguen por la situación en que se involucró, sino ofrezcan apoyo para la persona en que puede convertirse. Si ustedes mismos están viviendo algo parecido, recuerden que nunca es demasiado tarde para pedir ayuda, para salir de relaciones destructivas, para empezar de nuevo con dignidad. Y para los hombres que están escuchando, examinen sus propias actitudes en relación a autoridad y poder. Cuestionen líderes que no rinden cuentas, protejan mujeres y niños vulnerables, enseñen a otros hombres sobre respeto e integridad. El mundo cambia cuando personas buenas deciden no quedarse en silencio ante la injusticia. Esta es mi historia, mis queridos. Dolorosa, pero verdadera. Difícil, pero necesaria. Espero que sirva para proteger otras familias, para dar esperanza a otras sobrevivientes, para honrar la memoria de las mujeres que no lograron recuperarse completamente como yo lo logré. Gracias por escucharme hasta el final. Dejen en los comentarios sus reflexiones, sus propias experiencias si se sienten cómodos, sus mensajes de apoyo para otras mujeres que puedan estar viendo y identificándose con esta historia. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos proteger a los inocentes y construir un mundo mejor para nuestros hijos y nietos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que mi dolor transformado en sabiduría pueda iluminar el camino de quien todavía está en la oscuridad. Hasta la próxima historia, mis queridos. Cuídense, protéjanse y nunca dejen que nadie use su fe contra ustedes mismos.